Agradezco la invitación de Fernando, del equipo del cual formo parte también, ¿no? Pero muchas veces se deja el espacio a colegas de afuera que por ahí tienen cosas más importantes que plantear o en realidad cuestiones que vienen trabajando y abordando desde otra mirada. Este año me invitaron y me parece que era una buena oportunidad como para compartir algunas de las cuestiones que uno viene abordando en los últimos años. Así que, bueno, agradecer la invitación y el poder estar acá. La verdad que desde esta mañana que uno viene viendo mucha gente de diferentes lados, así que espero que lo que uno intenta plantear sea del agrado o por lo menos permita empezar a pensar desde otro lugar. Me quedé con algunas cuestiones que planteaba Roberto esta mañana. Siempre Roberto en ese sentido nos abre un panorama y nos deja interrogantes como para poder trabajar en profundidad durante las jornadas del foro. Y creo que el tema de la experiencia, el tema de empezar a pensar en esas audiencias, la experiencia de las audiencias, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y en realidad estamos hace muchos años intentando develar ese misterio porque no estamos en la cabeza de las audiencias, porque no podemos penetrar en lo más íntimo de las personas cuando están haciendo o cuando están compartiendo en las redes. Entonces creo que el tema de la experiencia y de empezar a reconstruir o empezar a recapitular o tratar de comprender aquello de la experiencia en las redes sigue siendo un desafío. Y un desafío que nos lleva a repensar con paradigmas tradicionales o con conceptualizaciones teóricas clásicas lo que nos está aconteciendo o lo que nos sucede en el momento o lo que vemos que está pasando en el territorio. En ese sentido, hace 2 años ya, con un grupo de docentes, iniciamos un proyecto que está en funcionamiento y en realidad este es el último año, que se llama Nuevas Visibilidades en la Cultura Digital, Esfera Pública Contemporánea y Redes Sociales en Internet. Para los docentes, para los colegas, cuando uno hace un título, cuando uno hace un proyecto, trata de que sea lo más abarcativo posible, porque luego ¿sí? el andar, el territorio, las redes o lo que vamos haciendo se va modificando. Entonces, en ese sentido, este título es un título paraguas. Lo que yo hoy vengo a presentar es una parte minúscula de lo que se desarrolló durante todo el proyecto. Y en realidad, como todo proyecto, es mucha gente la que participa. Yo actúo como director de este proyecto, pero en realidad la codirectora es Natalia Raimundo Alcelmino y Cecilia Reviglio. Y hay un grupo de miembros investigadores que son parte del proyecto, como Virginia Brusa, como Mariana Busso, como Ricardo Diviani, Irene Guindín, Natalia Coyuti, Alejandro Zambrana, Daniela Sánchez y Karen Robert. A esto se le suma también un grupo de gente que colaboró con nosotros en la cuestión del procesamiento de los datos, en realidad empezar a pensar desde la minería de datos y otras alternativas de las humanidades digitales, el acceso a las redes. Entonces, digamos, todo proyecto es un proyecto macro, ¿sí? Y en realidad yo hoy soy la cara visible de eso, pero en realidad el trabajo es un trabajo colaborativo y conjunto, así que valía la pena mencionar a los colegas. El objetivo general, analizar los modos en que los discursos sobre lo público, visibilizados al ser publicados en Facebook y en Twitter, adquieren visibilidad situada en la copresencia o mediática por fuera de las plataformas de dichas redes sociales. Tratando de hacerlo un poco más sencillo, digamos, aquello que pasa por las redes sociales y que primero aparece en la blogósfera o en las redes o en las tecnologías digitales y luego ¿sí? traspasa el nivel de lo digital para llegar primero a los medios tradicionales y en segunda instancia al espacio público, ¿sí? al territorio, a lo físico. Porque muchas veces trabajamos sobre características o cuestiones que solamente suceden en el medio digital. Y nos olvidamos de que en realidad, digamos, somos personas de carne y hueso, que interactuamos, que vivimos, que sentimos, que nos movilizamos. Digo, muchas veces nos olvidamos también de que
muchos fenómenos no surgen, o en la última década, no surgen solamente, ¿sí?, de la acción colectiva y del uno a uno, sino que surgen como un rumor, que surgen como una deliberación, que surgen como un diálogo, que surgen como instancias previas que se dan en diferentes plataformas, llámense Facebook, Twitter, YouTube, pensemos en las diferentes, Instagram, ¿sí?, las más tradicionales. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesaba era tratar de pensar esas características. Para pensar eso, ¿sí?, nos llevó un tiempo de discusión interna, a la cual en realidad la discusión sigue estando porque no hay un acuerdo. Y creo que está bueno, digamos, no acordar en todo, sino tratar de pensar cuáles son las formas o las mejores formas de abordaje. Tratamos de empezar a rastrear, digamos, dónde lo veíamos o cómo lo veíamos, ¿sí? Entonces, las posibilidades de abordaje, pensemos que esto es del 2016, ¿sí?, eran diferentes y diversas. Fíjense que está el 13S, el 8N, todo con hashtag, ¿no? El 18A, el 18F. La clase de CrossFit por corte de luz, que también, digamos, fue una situación que nosotros vimos que podía ser posible de ser estudiada. Fuera Macri, ¿sí? En Rosario se dio en el 2016 dos situaciones particulares. Una que por Facebook se empezó a movilizar o a pedir donantes de sangre para un hospital en particular y mucha gente acudió, ¿sí? Y en realidad era una fake news, ¿sí? No era algo verdadero, no era algo de la veracidad, sino que había circulado por las redes y muchos donantes aparecieron. En su momento nos pareció que podía ser un caso de estudio. Cuando lo empezamos a analizar en particularidad, digamos, lo descartamos. Otro, digamos, del 2016 fue Quédate Chacho. El Chacho Caudete era el director técnico del Club Atlético Rosario Central. Y hubo toda una movida por las redes, esta cuestión de la deliberación, del rumor, del diálogo, del intercambio. Que también, digamos, lo descartamos porque todos estos fenómenos tienen un alto pico, ¿sí? Hay una deliberación, hay un uso, un alto pico, pero caen en detrimento, es decir, no llegan y no traspasan la esfera digital, sino que se quedan solamente en el rumor y en el diálogo. Y finalmente llegamos a lo que nosotros constituimos como caso, y que se dio en el año 2016. En ese sentido, hubo una discusión interna también en el grupo para ver si realmente era un caso, si podíamos tomarlo como caso. Y pudimos comprobar que en realidad había sido un fenómeno que, si bien, digamos, para los rosarinos es algo que se vivió en la ciudad y que luego traspasó el ejido físico de la ciudad, llegó a Santa Fe, a Buenos Aires y a las otras ciudades de la República Argentina, consideramos que era una situación digna de ser analizada por las particularidades, porque a nosotros nos cuajaba, porque pensábamos que en realidad lo que nosotros estábamos pensando teóricamente nos servía como para poder ser analizado, ser pensado, y para pensar ese traspaso, que es muy borroso, de la esfera digital o de la blogósfera a lo que sería la visibilidad del espacio público, la cobertura de los medios y luego la retroalimentación, ¿sí? Porque en muchos casos queda en lo digital, los medios lo toman, pero después la agenda o la agenda mediática lo hace caer. En el caso de Rosario Sangra fue algo muy particular que se vivió en agosto del 2016, que se dieron a partir de sucesos anteriores al fenómeno, porque no es que la movilización o la gente adhirió a eso de una manera instantánea, no, en realidad hubo toda una preparación. Y en eso también uno podría pensar el funcionamiento de los medios, es decir, cómo los medios, a partir de difundir noticias de determinada característica, van haciendo que la opinión pública se sienta más cercana o se sienta con mayor sintonía. A eso hay que sumarle que se dieron 3 asesinatos, ¿sí?, o salideras, fueron muy particulares en la ciudad de Rosario. No es que antes no había asesinatos, no es que antes no había salideras, sino que en agosto del 2016 se dieron 3 situaciones particulares y que algunos sociólogos, otros antropólogos, dijeron que tuvieron mayor trascendencia porque fueron casos del microcentro o casos del centro, que tuvieron cobertura a nivel digital,
en la blogósfera, pero también luego tuvieron una cobertura en los medios gráficos. Esto, ¿sí? Digamos, esta mixtura, esta hibridación, hizo posible que se gestara lo que se denominó luego Rosario Sangra. Entonces, las 3 muertes, que se dieron con muy poco tiempo de diferencia, es decir, el 11 del 8, el 15 del 8 y el 19 del 8, posibilitaron lo que luego se constituyó como Rosario Sangra. Y Rosario Sangra fue un hashtag que empezó a circular un día previo a la marcha, que la primera marcha se dio el 25. Si volvemos a ver, ¿sí? Los 3 asesinatos fueron anteriores. No es que antes no había movilización, no es que antes no había pedido de justicia, no es que antes no había pedidos de inseguridad. Porque de hecho todas las asociaciones familiares de víctimas pregonaban en las redes, en la blogósfera y en los distintos medios por justicia, seguridad, ¿sí? Mano dura. Y eso hacía que, digamos, pequeños grupos se concentraran en los lugares donde se habían dado los asesinatos. Lo específico de este fenómeno es que en realidad cuajó en la sociedad, ¿sí? Digamos, la sociedad se sintió identificada a partir de este llamado. Y en ese sentido traspasa, ¿sí? La esfera digital, deja de ser una deliberación para pasar a ser, digamos, una acción colectiva. Y en ese sentido uno podría retomar, digamos, la mirada clásica con la cual uno se siente cercano, que estuvo el viernes pasado aquí en Rosario, Manuel Castel, en donde establece ciertas características con respecto a lo que fue el movimiento de indignados en España, y justamente la palabra a poner en juego es, ¿sí? La indignación. Nosotros más que indignación pensamos que es malestar, ¿sí? El malestar social, y el malestar social que hace eclosión, y el malestar social que utiliza ciertos canales o ciertos lugares para expresarse. Y ahí volvemos a lo que decíamos, o lo que se trabajaba esta mañana, ¿no? La cuestión de la expresión, ¿sí? Cómo se expresa, qué es lo que se expresa y dónde se expresa. Para ver esto, nosotros pensamos que no podíamos tomar todos los eventos, sino que delimitamos, ¿sí? En tiempo y espacio. Para los que están acá y me tienen en metodología, delimitación espacio-temporal. Entonces el periodo de tiempo fue desde el 10 de agosto al 13 del 11. En este periodo de tiempo hubo más de 3 marchas. En este periodo de tiempo hubo más de 3 eventos. Pero nos pareció que los más importantes, por la cantidad de gente que se había movilizado, por la cantidad de gente que se ponía en juego, eran los más relevantes como para poder hacer el estudio. La primera marcha es convocada por 2 eventos en Facebook y comienza, ¿sí? A circular el hashtag de Rosario Sangra. Yo no voy a tomar en esta presentación Facebook, no voy a tomar a los diarios, sino que me voy a circunscribir solamente a lo que fueron los tweets y cómo se movilizaron a partir de los tweets y qué es lo que se decía en los tweets en el momento de las marchas. Parezco un rockstar. El corpus de trabajo, digamos, como recién decía, que lo presento pero no lo voy a trabajar, tiene que ver con un relevamiento hemerográfico. En realidad las compañeras, tanto Natalia Raimondo como Cecilia Checopar, que no la nombré recién, pero que está en el proyecto, Cecilia Reviglio, están trabajando y están terminando un artículo con respecto a esto, ¿sí? Digamos, solamente. Twitter y Facebook y las noticias de los diarios locales. También se hicieron encuestas online y entrevistas en profundidad. Ahora vamos a Tuiteando Emociones. El interrogante que nos planteábamos, digamos, sobre todo con Irene, que fue la que guió mucho del trabajo, de lo que aquí presento, ¿sí? Irene Guindín. Esto es parte de lo que presentamos como un artículo que está en evaluación en este momento, en Signo y Pensamiento, Venezuela. Esperemos que lo aprueben y lo publiquen. El interrogante, sí, y uno de los interrogantes era cómo algunas de las temáticas propias de los intereses ciudadanos logran traspasar las redes digitales para convertirse, mediante la acción colectiva y la movilización, en marchas o movilizaciones sociales. Vuelvo a insistir, lo particular es la situación, digamos, de esto que nosotros vimos, tiene que ver con la emoción, con la experiencia, ¿sí? con lo que no podemos medir y con lo que solamente podemos medir a partir de lo que se escribe y que solamente podemos medir a partir de lo que se expresa, pero no podemos medir la emoción como emoción, ¿sí? En ese sentido, acordamos con Castel, ¿sí? Que la emoción se transforma en acción. ¿Y por qué se transforma en acción? Porque en realidad a partir de los tuiteos y a partir de convocar y a partir de compartir y a partir de retuitear, lo que nosotros identificamos es que hubo una acción colectiva.
no solamente una acción individual, sino que hubo una acción colectiva. El Big Bang de un movimiento social, ¿sí?, dirá Castells, empieza en la transformación de la emoción en acción. El caso, ¿sí?, o este caso que nosotros presentamos, también nos sirve como para pensar esto de la deliberación. Hay un autor que se llama David de Ugarte y que escribió en el 2012 un pequeño librito que a mí me parece interesantísimo para pensar la acción colectiva y para pensar los movimientos sociales o para pensar ciertas características del funcionamiento de las redes. Él ahí establece la cuestión de la deliberación o la cuestión del diálogo. Digo, es lo que hacemos nosotros en las redes continuamente, establecemos e intercambiamos, ¿sí? Pero en esta situación en particular, este diálogo se transforma en acción, porque no queda solamente en el diálogo y en la enunciación, sino que traspasa, ¿sí?, ¿sí?, la cuestión de la esfera digital, la blogósfera, y se transforma en acción colectiva. Y creo que en el caso de Rosario Sangra eso fue fundamental. Voy a ver si puedo, para poner en imágenes esto, lo tendría que haber hecho antes, ya lo sé. No me va a dejar. ¿Me va o no me va? Tradicional. Botón iniciar lupa, Alt más U, ventana centro de accesibilidad. Retroceso. Ventana reproductor multimedia VLC. Ventana despertar mail. Presione cualquier tecla del teclado, saliendo del narrador. Voy a volver. No pude. Bueno, quería mostrar el video porque realmente se hizo una imagen con un dron y me parecía interesante como para poder compartirlo. Volvamos al razonamiento. Digo, esta deliberación de Ugarte a nosotros nos sirvió como para repensar, ¿sí? Y como para repensar qué era lo que se producía antes de la marcha, durante la marcha y después de la marcha, ¿sí? Entonces, primero hay una convocatoria que se hace vía redes digitales, pero después se utilizan los medios tradicionales. Si nosotros pensamos, ¿sí?, tenemos ahí si se ve, sería el puntito rosa. Digo, siempre nos sirven los datos cuantitativos para pensar. El último, Rosario Sangra, ¿no? Y que fue trending topic a nivel nacional en la primera marcha. Del corpus de tweets, ¿sí?, que tomamos de esas 3 marchas, que fueron alrededor de 18.000, bueno, no fueron alrededor, fueron 18.462. Nosotros realizamos un procesamiento, previa limpieza, ¿sí?, con el software RStudio, y lo que hicimos fue tratar de pensar en cuáles eran las palabras que más se repetían. Obviamente que si el hashtag antecedió a esto, el hashtag Rosario Sangra, no está con el hashtag, ¿no? Digamos, se repiten 15.745 de los 18.000. Pero lo más importante también es ver los que aparecen en tercer, cuarto y quinto lugar, ¿sí? En tercer lugar aparece la palabra seguridad. En cuarto lugar la palabra marcha y en quinto justicia. Digo, me parece que ahí había una cuestión de malestar que se presenta también en el texto y que es interesante para verlo, para analizarlo, para ver qué se dice y qué es lo que cuaja para que después de lo digital se vaya a lo físico. Esto es, digo, de cada marcha lo que hicimos fue también pensar en el tiempo de la marcha, ¿no? Porque si estaba convocada a las 8 o a las 9, ¿desde cuándo se empieza a tuitear? En realidad tiene que ver con un antes del encuentro, en el encuentro, posterior al encuentro, ¿sí? Y ahí vemos cómo decae. Lo interesante también es que de las 3 marchas seleccionadas, la de septiembre, que fueron 15 días posteriores a la del 25, es decir, la del 8 del 9,
fue la que más registró actividad. Y que luego el fenómeno, ¿sí?, como todo fenómeno, se apagó. Y esto sí es importante. Porque digo, tenemos la del 25 con un pico, la del septiembre 8, y después la tercera que habíamos tomado es la de noviembre. Fíjense que no hay ninguno. O sea, en realidad hubo 3 tweets. 3 tweets nada más registramos. Eso también es cuál es la importancia que le otorgan, ¿sí?, los ciudadanos, los internautas a determinadas plataformas. Y con esto comprobamos en realidad la cuestión del crecimiento y decrecimiento de una forma muy rápida. Entonces la acción colectiva utiliza o se da estrategias de manera disímiles, diferentes, de acuerdo a cómo cree que pueden resultar para propagar, ¿sí?, para pensar la propagabilidad de Jenkins. Y en el caso de Rosario Sangra, esto con Twitter en particular fue un hecho concreto. Es decir, el movimiento como movimiento se genera, empieza la deliberación. A la primera marcha, digamos, hay realmente una ida y vuelta, hay un intercambio, hay una producción de sentido. En la segunda marcha, que es la del 8, que fue la más numerosa, hay todavía esa cuestión del malestar, de la indignación que está cuajando, y luego, ¿sí?, en 2 meses, el fenómeno decae nuevamente. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de las cuestiones que, digamos, uno intenta analizar, sobre todo en el territorio digital? Estos son algunos de los tweets que convocaban, ¿sí? El de arriba de todos, que convocaba a la primera marcha, el que convocaba a la del 8 y el que convocaba a la del 10 de noviembre. Si nosotros leemos el texto, ¿sí?, dice: Rosario, que no decaiga nuestro justo reclamo. Digo, ya hasta desde el punto de vista de los que convocaban sabían que iba a ir poca gente, ¿sí? Y eso se vio reflejado en lo que fue la cuestión de la presencia. Vamos a los resultados. El hashtag. Digo, una de las cuestiones que funcionó como aglutinador es el hashtag. Y aquí hay que detenerse, hay que pensar, digamos, el hashtag es un sintagma, el hashtag es algo que se genera, el hashtag es algo que se piensa. En el caso de Rosario Sangra, nosotros logramos dar con la persona que propuso ese hashtag, y en realidad no es un comunicador social, no es una persona de marketing, no es un familiar, sino que era una persona, ¿sí?, que colaboraba y que pensó que había que, digamos, tratar de difundir esto de una manera más que tenga un impacto. Y creo que el de Rosario Sangra fue un hashtag que realmente movilizó, ¿sí?, y que logró cuajar. Entonces el hashtag como etiqueta es una etiqueta tematizadora de la marcha y genera un ambiente, ¿sí?, que amplía no solo los significados de los tweets, sino también permitiendo el desarrollo de la conversación con otros usuarios, para adicionar así presencia en la web. Rosario Sangra, como decía recién, condensó el sentimiento generalizado de los internautas que se hicieron presentes en la blogósfera para expresar su malestar social. Las redes, Twitter y su hashtag funcionaron como condensadores de las opiniones, y el sintagma Rosario Rosario articuló las emociones y la acción individual y colectiva que allí circuló. Ciertas palabras, ¿sí?, recién decíamos la cuestión de seguridad, inseguridad, marcha, ¿sí?, actuaron como una recurrencia que tiene que ver también en cómo los medios, luego de que está ese malestar y ese diálogo, retoman esas palabras, las hacen circular, y eso vuelve a las redes, ¿sí?, y eso genera cierta cercanía, proximidad. Siguiendo a Jenkins, ¿sí?, recién decía el tema de la propagabilidad, que es el potencial, tanto técnico como cultural, del público a la hora de compartir contenidos con sus propios propósitos. Pero no hay que pensar la propagabilidad solamente como esa cuestión de acción, sino que tiene que ver con algo mucho más subjetivo, mucho más simbólico, que hace a la circulación. O sea, ¿qué es lo que circula, por qué circula y quién lo pone en circulación? En ese sentido, la circulación del hashtag Rosario Sangra fue, digamos, no solo de los familiares, sino de todas las personas, de todos los rosarinos, ¿sí?, que intentaron ponerse en discusión porque se sentían afines a lo que estaba sucediendo. Entonces ahí la circulación y la propagabilidad logran que los hashtags sean textos mediáticos, que condensan los sentimientos colectivos, el malestar social, y por ello los cibernautas se ocupan de hacerlo circular, distribuir en las distintas redes de asociación, redes de afinidad. Este sentimiento de malestar, ¿sí?, digamos, que se produjo, además lo que se da
cómo un sentimiento de cercanía, como decía recién, resulta en una importante parte de la ciudadanía rosarina para manifestar la necesidad de compartir aquello que se siente, aquello que se experimenta. Y utiliza lo que tiene a mano, que serían en este caso las redes y lo que fue Twitter, para poner en común esas emociones, generando empatía, proximidad y cercanía. Creo que esas tres últimas palabras es lo que uno tiene que seguir pensando para pensar en estos fenómenos. Cómo generar empatía, cómo generar proximidad y cuál es la cercanía que se produce a partir de esto. Muchas gracias.